Vamos a reiniciar nuestra clase entonces. Bien, unidad, otra vez para que conste en la grabación. Unidad número 4 de filosofía, estamos en el comienzo de la unidad. Bien, ¿qué nos hace? Esa es la cuestión, ¿por qué es tan importante el libre albedrío para el derecho? La unidad es sobre el libre albedrío. Es muy importante esta cuestión porque responde a la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros actos. Porque la cosa más normal es que uno pregunta, ¿qué te hace responsable de lo que hiciste? Es que yo tengo libre albedrío. O sea, nadie me obligó a hacer, de que yo por libertad, por mi propia libertad, decidí tomar el camino que yo tomé. Y como yo tomé ese camino, necesariamente voy a ser responsabilizado por las consecuencias de eso que yo estoy haciendo. Y la responsabilidad puede ser en el sentido de una felicitaciones, una medalla de honor, como sea, lo que sea, o o que se me culpe de algo. Si yo hago un acto noble, tal vez reciba una recompensa por ese acto noble. No, a veces no en el sentido económico o material, sino en el sentido, una recompensa social. Puedo recibir el afecto de de las personas que me rodean. O, o, o si yo hago un acto equivocado, ya sea la índole que sea, puedo simplemente eh, eh, traicionar la confianza de un amigo, entonces yo pierdo esa amistad. O yo puedo hacer actos más graves como, no sé, robar un banco o asesinar a una persona. Entonces, la justicia, la ley, el Estado va a responsabilizarme por eso y me va a mandar un tiempito en la cárcel, en el peor de los casos, o imponerme algunas otras cosas como multas o medidas de restricción, etcétera. Pero siempre hay ese balance entre que uno hace algo bueno, recibe de cierta manera su recompensa, y cuando haces algo malo, equivocado, un castigo. ¿Y qué habilita eso? Bueno, la cuestión de todo es que nosotros tenemos supuestamente el libre albedrío, o sea, la libertad de decidir nuestras acciones. Bien, pero la cuestión está en que muchos filósofos eh, dicen que nosotros no tenemos libre albedrío. No tenemos. De que el libre, esa es la llamada la ilusión dentro de la filosofía, la ilusión del libre albedrío. De que el libre albedrío en realidad es una ilusión, de que las elecciones que uno toma en realidad ya están guiadas, están, como vamos a ver, están determinadas. Entonces eso genera una especie de ilusión de que nosotros tenemos este libre albedrío. Y la pregunta en esta unidad es eh, si nosotros tenemos o no este libre albedrío. Lo que vamos a ver, no vamos a responder cabalmente a la pregunta, eso no es una cosa que nos corresponde por la complejidad del asunto, pero vamos a ver las diferentes perspectivas filosóficas sobre el libre albedrío y su existencia o sus consecuencias, sus consecuencias filosóficas en el derecho y en nuestra vida en general. Entonces, para esta parte, eh, vamos a ver principalmente tres grandes corrientes, ¿verdad? La primera corriente es el determinismo, como dije al comienzo, de que muchas personas dicen que no tenemos libre albedrío.
Y entonces el determinismo dice que todo ya está determinado, lo que uno hace o las acciones que uno toma no tiene elección, sino que todo ya está predeterminado de cierta manera. El segundo enfoque es el libertarismo. Es el enfoque más común que las personas más aceptan. El libertarismo dice que nosotros sí tenemos libre albedrío y sí podemos tomar nuestras decisiones, y por, por esa libertad que tenemos en tomar nuestras decisiones, nosotros somos responsables de las decisiones que nosotros tenemos. Eh, y también tenemos el llamado compatibilismo. El compatibilismo es es aquella corriente que, que habla de que nosotros no tenemos libre albedrío, como estipula el determinismo. No tenemos, pero aún así, aún sin tener libre albedrío, nosotros sí podemos ser, sí somos responsables. Por eso es compatibilismo. Sí somos responsables de nuestras acciones, a pesar de no tener libre albedrío. Es el compatibilismo, porque es lo que dice que el no tener libre albedrío y la responsabilidad moral son cosas compatibles. Por eso el nombre compatibilismo. Y aquí en realidad falta una última corriente que es muy parecida a la primera que dijimos, pero que se llama el determinismo, llamado determinismo duro o metafísico, que es un determinismo mucho más estricto y que nos dice que nosotros no tenemos libre albedrío y ni tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones. Por eso es un determinismo mucho más extremo, y que no hay muchos deterministas extremos a ese punto, por eso se les aparta un poquitito por las ideas tan extremistas que tienen. Pero veamos primero la cuestión sobre el determinismo. Esa es una cuestión muy importante para los deterministas. eh, es, eh, es que el libre albedrío no existe para el determinista. No existe. ¿Por qué? Porque el libre albedrío va en contra. Esa es una cuestión muy importante, y uno de los principales motivos por el cual eh, las personas están de acuerdo con el determinismo, es que en el mundo natural, en el mundo de la naturaleza, todo es determinado. O sea, ¿qué significa que todo es determinado? De que todo es predecible, toda acción, toda acción, eh, toda causa, perdón, toda consecuencia viene de una causa. Y toda causa viene de consecuencia, y toda consecuencia viene de una causa, y así infinitamente. O sea, causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa, consecuencia. Es una cadena que se remonta desde el inicio del universo, desde el principio del universo. Y más allá del principio del universo, nosotros no podemos ver, porque teóricamente no existía la causa y consecuencia, ni el tiempo, ni el espacio. Entonces no podemos ver más allá del punto inicial del universo.
Por eso no podemos afirmar que existía o no esa cadena allá. Pero lo que sabemos es que desde el principio del universo siempre hay causa y consecuencia, causa y consecuencia. Gracias a esa cadena determinista, a esa predecibilidad, nosotros podemos manejar la naturaleza, ¿verdad? Porque sabemos que el comportamiento natural de ciertas cosas está bien determinado, está muy, muy bien determinado. Como por ejemplo, no sé, la electricidad, que tengamos focos de luz. Se sabe bien de que ese material, si recibe una carga eléctrica, va a emitir luz en ciertas condiciones, ¿no? Eso está bien determinado. Eso ya está determinado. Entonces, es una cosa muy importante y todo el mundo natural funciona de esa manera. Y el resto del mundo natural, y eso es lo que es el argumento determinista. Si por qué todo el mundo, todo el universo natural está atado a causas y consecuencias, y por qué el hombre, por qué la humanidad, por qué el ser humano no, por qué el ser humano puede romper la cadena de causa y consecuencia y puede tomar sus propias decisiones sin ser causadas por otras cosas, sin que esa decisión ya esté determinada, que hace que mi decisión no esté determinada por otra cosa anterior a esa decisión que yo tomé. Esa es la pregunta. ¿Y por qué nosotros escapamos a ese determinismo natural que rige el universo? Todo en el universo es determinista, pero menos, extrañamente menos el hombre, o sea, el ser humano. El ser humano no es determinista, el ser humano tiene libre albedrío, pero todo el resto del universo, sí es determinista, sí es determinado. Y esa cuestión es la que choca sobre en el tema del libre albedrío. ¿Cómo nosotros vamos a conciliar eso? Porque bien nosotros sabemos de que el ser humano está dentro del mundo natural. Nosotros vivimos dentro de esta realidad material. Nos afectan las cosas materiales de este mundo. O sea, no somos cosas sobrenaturales, no tenemos poderes sobrenaturales. Todas las cosas que nosotros hacemos tiene una explicación científica, una explicación lógica de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la digestión, cómo son los procesos del cerebro, cómo se almacena información en el cerebro, cómo se procesa la información en el cerebro. Eso está todo descrito en las ciencias naturales. Y extrañamente, a pesar de que todo nuestro cuerpo está dentro de este mundo determinista, a los deterministas les parece muy en contrasentido decir que nosotros tenemos ese libre albedrío, de que nosotros no escapamos del determinismo que rige todo el universo. Eso es lo que les parece muy extraño. Por ejemplo, en el universo, ¿cómo funciona el determinismo? El ejemplo es si tenemos un cañón y bueno, supongamos que yo disparo el cañón sin mirar, o sea, sin saber, yo simplemente lo tomo y lo disparo sin mirar dónde va a caer, o sea, el proyectil, o sea, yo no sé dónde se va a caer ese proyectil, yo tomo y disparo, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la persona que está disparando el cañón, es una cuestión aleatoria. Pero para el resto del universo, nosotros por cálculos matemáticos de la física y física, matemática, etcétera, podemos medir, podemos saber exactamente
dónde va a caer el proyectil, qué curva va a ser, teniendo en cuenta la potencia del cañón y no sé qué, un montón de cosas, un montón de cálculos matemáticos. Pero la cuestión está, para, para el universo, para el universo, si bien para esta persona que está aquí disparando sin mirar es aleatorio, pero para el universo, el lugar donde va a caer nuestro proyectil ya está determinado, ya es una cosa determinada. Bien. Eh, pero tenemos que aclarar también de que en la filosofía existe algo que se llama la incertidumbre, principalmente la incertidumbre metafísica, que es ese momento en que la persona dispara. Se compara en el ejemplo el momento que la persona dispara su cañón sin mirar. Él no sabe dónde va a caer, ¿verdad? Es una incertidumbre. O sea, la persona desconoce en dónde eso va a caer, ¿verdad? Pero el universo sabe dónde va a caer. Tiene todo calculado, ¿verdad? Y la incertidumbre metafísica, esa incertidumbre real, esa incertidumbre completamente auténtica, que no solo para nosotros, sino una incertidumbre en el universo mismo, que está dentro del universo, o sea, una incertidumbre metafísica. Y lo que los deterministas dicen es que esta incertidumbre y la incertidumbre metafísica, esto no existe. La incertidumbre metafísica, esa incertidumbre real, verdadera, esto no existe en el universo. En el universo todo se puede explicar de causa y consecuencia. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos algo que no está saliendo bien, tiene una explicación. No hay cosas sobrenaturales o sea, todavía no se descubrieron cosas sobrenaturales dentro de nuestro universo. O sea, cosa sobrenatural es aquella que escapa a la explicación lógica, aquello que no está completamente fuera de la causa y consecuencia, la llamada causalidad, la que está fuera de la cadena de causalidad de nuestro universo. Eso no se encuentra, dicen los deterministas. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos el ejemplo del material, es que si nosotros estamos cocinando unos ricos fideos, tallarines, espaguetis o como sea, entonces si este fideo no se está cocinando, entonces hay un motivo por el cual no se cocina. No hay un motivo sobrenatural, hay un motivo lógico por el cual eso no se está cocinando. Si yo pongo en el agua y después de 5 minutos sigue igual mi fideo, entonces hay algo que está mal. Por ejemplo, yo tal vez puse, pero justo se terminó el gas y mi fideo no se cocinó porque la llama se apagó y se terminó mi gas. Hay una explicación perfectamente determinista, explicación que viene, esa consecuencia tuvo una causa anterior. Entonces, dentro del universo material, dentro del universo físico, todo tiene una forma determinada en la que ocurre. Pero hay que aclarar también de que el determinismo no es la misma cosa que el destino. No es. ¿Por qué? Porque la noción del destino, ¿cuál es la noción del destino? El destino es que por más que uno toma caminos diferentes,
siempre va a llegar al mismo objetivo. Tenemos nuestro objetivo aquí. Y la persona, la persona que está tomando un camino por aquí, otro camino por aquí y otro camino por aquí, pero siempre todos los caminos, de cierta manera, siempre van a llegar al mismo objetivo. No importa el camino que uno tome. Esa es la idea del destino. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? El ejemplo, los ejemplos más comunes son en la literatura. La literatura eso es bastante común, ¿verdad? Está esa pieza de teatro bastante famosa, Edipo, en donde dice que las parcas, o sea, una divina le dijo a Edipo que él se acostaría con su propia madre. Y durante toda la pieza de teatro, Edipo está convencido de que eso va a suceder. Y entonces él realiza varios actos para evitar ese destino. Pero justamente la pieza trata sobre eso. Justamente los actos que él hace para evitar ese destino son lo que le lleva a ese destino. O sea, no importa, él puede elegir varios caminos, pero el destino ya es el mismo, no importa el camino que él tome. ¿Por qué no es la misma cosa que el determinismo? Porque el determinismo dice que solo hay un camino, de que de la red de caminos posibles, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 caminos para llegar a nuestro objetivo, el que yo elija este camino número 2 para llegar hasta ahí, eso ya está determinado. Dentro del determinismo no hay forma de que yo elija otros caminos. Por más de que lleve al mismo destino, no. El determinismo dice que ese camino que yo tomé es el único que me va a llevar ahí y es el que yo realmente ese es el camino predeterminado para que yo llegue a ese objetivo. Esa es la diferencia con el destino. El destino, que hay varios caminos que llevan a un mismo objetivo, pero en el determinismo solamente hay una vía para llegar a ese objetivo. O sea, solamente puede haber varias vías, pero yo voy a elegir justamente esa vía que ya está también predeterminada. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo más simple, ¿verdad? Supongamos que alguno durante la clase toma y levanta la mano, ¿verdad? durante nuestra clase. ¿Qué pasa con esa acción? Aparentemente es una acción libre. El que alguno de ustedes decía levantar la mano. Es una acción completamente libre a ustedes. Yo levanto la mano porque tengo la auténtica y verdadera intención de hacerlo. Yo lo hice y quiero tomar la palabra para decir algo. Aparentemente es una acción libre. Pero los deterministas dicen que en el fondo no es una acción completamente libre. ¿Por qué? Porque esa acción de tomar la palabra o no tomar la palabra, también en contraste, ¿verdad? Que alguno de ustedes decida no hablar en la clase o hablar en la clase. Eso tiene sus causas. Tiene también sus causas. Si una persona decide no hablar, tal vez tenga alguna causa, no se sienta cómodo al buscar una intervención durante la clase, o es una persona tímida, o si la persona levanta la mano, es una persona extrovertida. O sea,
esas cosas nacen del carácter de cada uno, nacen de esa cosa especial con que cada uno nació de esa determinada manera. Hay personas extrovertidas que fácilmente hablan, fácilmente están conociendo personas, viajando, etc. Y hay personas introvertidas que apenas están ahí en su círculo familiar, ¿verdad? Y son cosas que uno, muchas veces uno simplemente no elige nacer de esa manera. Uno no elige antes de nacer, no hay un menú en donde dice que uno puede nacer introvertido o extrovertido, ¿verdad? No tenemos esa opción antes de nuestro nacimiento. Uno nace, ¿verdad? Uno no elige eso. Y esas cosas son cosas, yo en realidad estoy simplificando demasiado, pero estas cosas, estas cuestiones son muy complejas, muy complejas. Son cuestiones que hacen relacionadas a la psicología, a la educación en el sentido amplio, en la educación familiar, educación en la escuela, la forma en que uno de repente eh, eh, tiene, tiene su forma de ser, etcétera. Son cosas altamente complejas. Pero de esa alta complejidad nace el hecho que esa persona levanta la mano o las personas que deciden simplemente no hablar durante la clase. Y la cuestión está, y la pregunta que el determinista hace es, ¿realmente eso es un acto libre, el de no querer hablar en la clase o el de querer hablar en la clase? Lo que el determinista dice que ese no es un acto auténticamente libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hecho de que uno quiera hablar, intervenir durante la clase, nace de causas anteriores. Existe una cadena de causalidad, causa y efecto. ¿De dónde provino esa causalidad que esa persona tuvo? Bueno, de la forma en que fue criada, de su familia, de su educación, de sus traumas de infancia, ¿por qué no? De sus problemas con amistades, hoy está deprimido porque no sé qué, se peleó con su amigo, entonces no quiere saber de nada. O sea, hay un montón de causas que nos determinan en este momento y que aparentemente uno tiene la libertad de hacer eso y lo hace, pero lo hace por algo, lo hace debido a una causa. Y cuando nosotros tenemos una causa, bueno, entonces nuestra acción en el mundo natural, en este universo, esa acción está completamente determinada. Eso es lo que dice el determinismo. Bien, hablemos de la segunda opción, que es la opción del libertarismo. La posibilidad, la posibilidad de que nosotros podamos ser libres. Libres. Quien tiene criaturas sabe la música, el libre soy. Li, libre soy, libre soy. La posibilidad de que nosotros podamos ser libres. Ese es el libertarismo. Este, el libertarismo dice que nosotros sí tenemos el libre albedrío. Esa es la cuestión. ¿Y qué pasa con el determinismo? Ese discurso de que todo en el universo está determinado, pero nosotros no, ¿verdad? El tema está que en el mundo, en la ciencia, existe algo que que se llama la mecánica cuántica. Y la cuestión está que la mecánica cuántica es aquella que sucede dentro de los átomos, dentro del mundo atómico. Tenemos electrones, protones y núcleo. En estas partículas llamadas partículas subatómicas,
Estas son representaciones artísticas nomás, pero en realidad los átomos son completamente diferentes, esas partículas. Pero las partículas que están dentro del átomo se portan de manera muy, muy diferente. Tan diferente que la partícula dentro de la mecánica cuántica, una partícula puede ocupar dos lugares en el espacio al mismo tiempo. Una partícula puede literalmente desaparecer, o sea, desaparece del universo. Esto puede, en ciertas condiciones, esta partícula puede desaparecer totalmente del universo. ¿Dónde se fue? Nadie sabe. Y puede volver a aparecer del otro lado del universo. Hay un experimento bastante famoso en donde se pone como una pared con dos agujeros y un equipo muy, muy especial lanza una partícula subatómica en dirección a esta pared. Entonces, alguno por ahí ya escuchó sobre este experimento. La lógica normal es que esta partícula subatómica va a entrar por este agujero o por este agujero. Y si entra por los dos, bueno, va a entrar primero en uno y después va a entrar en el otro. Pero la cuestión está de que esta partícula extrañamente entra por los dos agujeros al mismo tiempo. No es que entra en uno y después entra en otro, sino que la partícula ingresa en los dos agujeros al mismo tiempo. Y eso son cosas, no son cosas teóricas, son experimentos hechos en laboratorio. Experimentos auténticos, medidos en laboratorio, no son cosas teóricas. Y el punto es que dentro de este mundo cuántico, el determinismo no existe. De que en el mundo de la mecánica cuántica, en el mundo de las partículas subatómicas, nosotros sí tenemos auténtica aleatoriedad. Sí existe aquí. Y eso es algo demostrado empíricamente, demostrado a través de experimentación científica verdadera. Pero para el libertario poco habla de estas cuestiones porque lo que el libertarismo quiere no es aleatoriedad. Lo que ellos quieren es autonomía, o sea, la capacidad de decidir las cosas. Por eso ellos no apelan muy poco a este argumento de la mecánica cuántica. Se apela muy poco a eso, porque no tiene el resultado que ellos quieren realmente. Pero como demostración empírica, demostración auténtica de que hay cosas en el universo que no están determinadas, es un argumento genial, ¿verdad? Para demostrar que el determinismo no es absoluto como ellos creen, ¿verdad? Bien, pero el determinismo el libertarismo encontró un excelente lugar en el ámbito religioso, ¿no? O sea, dentro del contexto religioso, principalmente dentro del contexto cristiano, es bastante normal si uno se fue a la catequesis o digo, ¿cómo se llama? A un culto de alguna religión evangélica, es bastante normal
escuchar eso, ¿verdad? De que el libre albedrío, de que Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos decidir las cosas. Y esa es la cuestión, y ahí funciona muy bien dentro del libertarismo, porque el libertarismo dice de que nosotros somos un tipo de causa y efecto especial. Nosotros vimos dentro del determinismo que nada escapa de la causa y efecto, que nosotros también no escapamos de eso. Pero nuestra causa y efecto es especial, es diferente, no es la misma causa y efecto del mundo de la naturaleza. Somos completamente diferentes. Somos seres especiales, seres diferentes. ¿Y qué nos hizo diferentes? Bueno, que somos obra de Dios. Dios nos dio ese libre albedrío y Dios nos hizo diferentes a la cadena de la causalidad. Bien, pero ahí es algo un poco, ese argumento tiene algunos problemas, ¿verdad? Porque los propios libertarios fuera del ámbito religioso, o sea, que una persona que no sea un filósofo, que no sea un sacerdote o un pastor o lo que sea, fuera de ese ámbito religioso, ellos no apelan, no usan casi este argumento religioso, porque es un argumento eh, muy que cae del cielo, ¿verdad? Sin explicación alguna. En el teatro se lo llama el Deux ex machina, se llama. El Deux ex machina. Máquina. O sea, el dios de la máquina. En el teatro griego era bastante normal eh, que exista alguna situación determinada. Supongamos que una situación imposible de resolverse. No hay ninguna forma lógica de resolver la situación de nuestro personaje principal. Entonces, ¿qué hacían los griegos? Ellos le alzaban a una persona por unos cabos, o sea, por una máquina, y le bajaban al actor, y el actor interpretaba a un dios. Y entonces el dios, que tiene poderes sobrenaturales, resuelve la cosa imposible. Y en el cine también es un efecto muy conocido, el efecto Deus ex machina, es cuando tenemos una situación completamente imposible y ¡pam!, viene la solución de la nada, sin explicación alguna, viene y se soluciona y ya está todo bien, ¿verdad? Esos son los famosos momentos Deus ex machina. Y el argumento religioso es eso, es un argumento, el dios de la máquina, ese argumento que viene y mágicamente resuelve, sin explicación alguna. O sea, este argumento no explica muy bien el por qué, ni el cómo, ni de dónde vino, ni hacia dónde va. Y a los filósofos no les gusta eso. No les gusta cosas sin explicación. Es como decir, bueno, ¿por qué tenemos libre albedrío? Bueno, eh, es, ¿por qué tenemos libre albedrío? No puede decir, porque por magia. Es la magia de Dios. La magia de Dios, ¡pum!, nos dio libre albedrío. Ya está. ¿Pero por qué la magia? No, la magia. O sea, no tiene ni una explicación. Y esta explicación religiosa, por eso no es muy común obviamente fuera del ámbito religioso, ¿verdad? Si uno está en la misa o en el culto o en la catequesis ahí con su país, con el pastor, con la hermanita, con el sacerdote, el obispo, lo que sea, obviamente esa persona te va a dar este argumento religioso y, y se va a aceptar, ¿verdad? Por la creencia, por la fe, ¿verdad? Por la fe se va a aceptar en ese momento. Pero fuera de ese ámbito,
no es muy aceptado esa cuestión, ¿verdad? Justamente porque no tiene mucha explicación. Es solamente la explicación hasta ahí nomás va. Y el segundo problema de este argumento que nosotros dijimos, ¿verdad? Los problemas del libertarismo. El primer problema era eso para conciliar con la creencia religiosa. O sea, se concilia bien, pero no es un argumento muy, muy bueno. El segundo problema es el problema del mal. El otro problema es el problema del mal. El problema del mal, que fue desarrollado por muchos filósofos, principalmente por San Agustín, por otros pensadores, que la idea es la siguiente: si Dios creó todo, Dios también creó el mal. Dios fue el creador de todo y Dios también creó el mal. Ese es el problema del mal. O sea, si Dios es un ser tan grande, tan omnipotente y que conoce el pasado, presente y el futuro también, de ahí vienen las cualidades proféticas de ciertos pasajes bíblicos. Entonces él sabe el futuro. Entonces si él sabe el futuro, si sabe cómo todo va a suceder, ¿por qué sentido otra vez tiene el libre albedrío? ¿Verdad? Porque él sabe que las macanas que nosotros vamos a hacer en el futuro. Entonces, ¿cómo se compatibiliza con el libre albedrío? Y él sabe del mal que va a venir. ¿Y por qué él no soluciona el mal? Entonces, apelar también a ese argumento religioso trae, trae otros amigos que no son muy bienvenidos, ¿verdad? Otros problemas que tenemos que resolver, que tenemos que dar también una resolución filosófica. Entonces, este argumento religioso, si bien es muy efectivo en un ámbito religioso, como dije, perfectamente válido dentro, si uno está en la misa, en el culto, en la catequesis, pero fuera de esos ámbitos es un argumento bastante débil, ¿verdad? Y que los libertarios suelen no apelar demasiado a esta cuestión, a este argumento religioso. Eh, Bien. Después tenemos el compatibilismo. Son casi las 7. Bien. El compatibilismo nos dice que de cierta forma el determinismo está bien y nosotros no tenemos libre albedrío. No tenemos. Pero es compatible con la responsabilidad. Esa es la cuestión. Nosotros sí no tenemos ese libre albedrío, pero sí somos responsables por las cosas que nosotros hacemos. El ejemplo que tenemos, el pensamiento que nosotros tenemos es del filósofo David Hume. David Hume, para ponernos en perspectiva, nos dice que la discusión del libre albedrío está mal hecha, está mal designada. ¿Verdad? Porque el libre albedrío dice, por una parte dice que nosotros somos o libres, o por otra parte dice que nosotros no podemos tomar decisiones. Tomar decisiones. Ese es el contraste. Nosotros somos libres o no podemos tomar decisiones. Solo que Hume dice que este contraste está mal, porque si uno va a contrastar algo, tiene que contrastar la libertad con la restricción. O sea, lo contrario de libertad es estar preso, es estar restringido.
es no poder tomar, no poder hacer lo que uno quiere hacer. Y la libertad es poder hacer lo que yo quiero. Y ese es el verdadero contraste. Ese es lo que dice Hume. Y la libertad se ejerce en ese momento en que yo tomo mis propias decisiones. Y cuando yo no tengo esa libertad de tomar esa decisión para mí, entonces yo estoy restringido. Yo puedo estar en la cárcel o puedo estar con una amenaza de muerte o con situaciones peores, ¿verdad? De secuestro, etcétera, donde todos mis actos son manejados, son dirigidos por otra persona. Eso es lo que Hume dice. O sea, lo que hace Hume es alterar un poco el debate, cambiar las reglas del debate para favorecer a este argumento más compatibilista. Y para dar un ejemplo otra vez más claro, más sencillo, porque el ejemplo de Hume es bastante abstracto. Tenemos el ejemplo dado por David Frankfurt. En el ejemplo de Frankfurt, que es un filósofo ya un poco contemporáneo, en el ejemplo de Frankfurt, él nos habla de que supongamos que nosotros tenemos un neurocientífico malvado, un neurocientífico que es malvado, y que este neurocientífico quiere intervenir nuestro voto, nuestras elecciones, las elecciones para presidente o para lo que sea, intendente, senador, lo que sea. Pero nuestro científico quiere intervenir la elección. Esta es la cuestión, ¿no era? El neurocientífico logra intervenir el cerebro de Juana, y si Juana y el neurocientífico quiere evitar que se vote en el candidato A. Entonces, si Juana piensa en votar en el candidato A, él va a intervenir y va a cambiar su decisión para que vote en el candidato B. Y el neurocientífico entonces dice, no, pero si Juana piensa votar en el candidato B, yo no voy a hacer nada. Bien, llega el día de la elección y Juana va y de libre, por libertad, por plena libertad, ella decide votar por el candidato B. Ella decide votar por el candidato B. Y como ella tomó esa decisión, el neurocientífico no hace nada. La pregunta que hace Frankfurt, en este caso, Juana, ¿es o no responsable? ¿Es o no responsable de haber votado en el candidato B? Porque en teoría Juana no tenía elección. O votaba en el candidato B, y si no quería votar, le iban a obligar a votar. Pero ella, por su propia convicción, vota en el candidato B. Y esa falta de elección le hizo menos responsable a Juana del voto que hizo. Lo que normalmente uno piensa, lo que la mayoría de las personas piensan es que realmente Juana tiene responsabilidad porque ella tomó la decisión, ella tomó esa decisión por ella misma. No tenía elección, pero ella tomó esa decisión por ella misma. Y ella es sí responsable. Entonces, eso es lo que dice el argumento compatibilista. Ahí se aclara muy bien cuál es el argumento de ellos. De que el mundo puede ser determinista, como el ejemplo del neurocientífico. El mundo puede ser determinista, de que hay solamente un camino posible y solamente una elección posible en cada caso. No hay varias elecciones posibles. Pero aún así, esa elección posible que yo la tomo
Yo la hago bajo mi responsabilidad. Genera responsabilidades esa elección en la que yo estoy tomando en ese momento, ¿verdad? O sea, ese es el principal argumento del compatibilismo. No tenemos libre albedrío, pero aún así tenemos sí responsabilidad sobre nuestras acciones. Y por último tenemos entre estas fuentes, entre estas teorías, el llamado determinismo duro o determinismo metafísico. El determinismo duro o determinismo metafísico. Bien, en esta última categoría tenemos a deterministas muy, muy fuertes. ¿En qué sentido? De que ellos argumentan de que no tenemos libre albedrío, como todo determinista dice. No tenemos libre albedrío ni responsabilidad moral sobre nuestras acciones. Dicen estos filósofos de que uno puede ser responsabilizado por nuestras acciones solamente si tiene la elección. O sea, desde el punto de vista del determinismo metafísico, Juana en este caso no tiene responsabilidad sobre lo que hizo. No tiene ninguna responsabilidad. Diferente a lo que dice el compatibilismo. Para él, ¿verdad? Todas nuestras elecciones vienen, para los deterministas metafísicos, todas nuestras elecciones provienen de nuestro carácter. Como nosotros explicamos, ¿verdad? De que tenemos ciertas características, ciertas cosas nos hacen ser lo que somos, y esas cosas nosotros no elegimos ser, ¿verdad? Nosotros no elegimos ser. Nosotros no elegimos el país en donde nacimos. No elegimos los padres que nosotros tenemos. No elegimos nacer en esta época determinada. Nosotros no elegimos nuestras características básicas, nuestra altura o o si tenemos, no sé, labios más gruesos, más finos, si nuestra pierna es más larga o más corta, etc. Son cosas que nosotros no elegimos, y nosotros vivimos un mundo determinista. Nosotros vivimos en un mundo completamente determinista. Y eso es lo que dice el determinista metafísico, de que nosotros nacemos en un mundo determinista, de una determinada manera, en una determinada familia, en un determinado país. Con nuestros padres son pobres. Una persona ni siquiera no sé, no le conocía a su papá, y su vecino ya estaba metido en el tráfico, y 2 más 2 ahí ya se volvió traficante. Nunca tuvo una familia, o sea, todas las condiciones a su alrededor determinan que esa persona se va a convertir en eso. Y lo que el determinista duro metafísico dice, de que si esa persona se convierte no sé, en un sicario o en un traficante, eso no es responsabilidad de él, porque el mundo está determinado a que él tiene que ser de esa manera. No puede escapar de esa responsabilidad. Esa es la cuestión. No puede escapar de esa realidad en que vive. No responsabilidad, realidad. No puede escaparse de esa realidad. Por eso la imagen del muñeco sostenido por los hilos. O sea, todo lo que este muñeco hace, hay una persona que está controlando los hilos. Controla los hilos los hilos de esta situación. Todo lo que hace o dice, otra persona le está controlando. O sea, el determinismo metafísico es eso, de que uno no tiene absolutamente ningún control, de que todas las cosas están determinadas, y nosotros no tenemos tampoco responsabilidad por las cosas que nosotros tenemos.
Solo que el determinismo duro tiene un problema muy grave, ¿verdad? De que ser un determinista tan extremo nos hace la pregunta, entonces, para qué nos sirve? ¿Qué sentido tiene el determinismo metafísico? ¿Qué sentido tiene? Porque todo ya está determinado, todo ya está hecho a la medida. Yo no soy responsable de nada, pero ¿para qué, verdad? Entonces, nada tiene sentido, ¿verdad? La vida no tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que pasa ya pasa y lo que no pasa no pasa. Yo soy a ser un esclavo de alguna ley del universo que yo ni siquiera no se entiende muy bien, ¿verdad? Pero el filósofo dice que los deterministas obviamente dice que nosotros no queremos eso, ¿verdad? De que explican de que nosotros igual tenemos que cumplir con nuestros objetivos, vivir una vida práctica. Pero lo que sí los propios filósofos, la mayoría no concuerda también con ellos, porque simplemente tiene el mismo problema que el argumento religioso de que hay un Dios de la máquina, un Deus ex machina, que soluciona la cuestión, que viene y mágicamente soluciona el problema. Y en el determinismo metafísico es la misma cosa, ¿verdad? Entonces ellos le culpan al universo nomás de todos los problemas, le culpan al determinismo de todo y se lavan la responsabilidad, o sea, es la misma cosa, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para el determinismo metafísico, ese es el problema, que para ellos, que con el argumento de ellos, el debate no progresa, no hay un progreso en esta cuestión. Simplemente hay un otro callejón sin salida con ellos. No da para darle también razón sobre este determinismo tan extremo o tan fuerte. Bien, hasta ahí nuestra parte. Vamos con la segunda parte de esta unidad, que es sobre nuestra famosa obligación política. Filosofía política, tenemos la obligación de obedecer la ley. Esa es la pregunta. La pregunta. ¿Tenemos o no la obligación de obedecer la ley? Bien, la filosofía política, no en el sentido política partidaria de Colorado liberal y encuentrista, etcétera. No es la política partidaria, ¿verdad? Ni la política proselitista, ¿verdad? De votar, votar en Juan Pérez para concejal, ¿verdad? No es en ese sentido la filosofía política. La política, la palabra política en realidad viene del griego polis. Polis. ¿Qué es la polis en griego? La polis en griego es... ¿Se sale esto? La polis en griego es ciudad, que se puede tranquilamente convertir la polis, podemos decir que es lo equivalente al estado. Son las cosas que conciernen a la sociedad, al estado. Y como dice, como rescata el filósofo español Fernando Savater tiene un libro muy famoso que se llama Política para Amador, en donde él rescata algunas cosas muy interesantes de los griegos, de que, por ejemplo, el término idiota en griego, ¿no? ¿Qué era el idiota para los griegos? Era la persona que no quería involucrarse en la política. Era el apolítico. Solo que el que no quiere involucrarse en la política está apartado, vive apartado de la sociedad. Entonces lo que Savater rescata es esa noción, ¿verdad? De que todos, si no queremos ser idiotas, todos tenemos que desempeñarnos desempeñar nuestra vida política en ese sentido.
Y la filosofía política, la obligación política, es justamente ese nexo que, que tienen los ciudadanos con el Estado. Y dentro de la filosofía política nosotros estudiamos eso, la obligación de obedecer la ley. ¿De a dónde viene la obligación de la obediencia a la ley? Acá vamos a ver algunas respuestas, ¿verdad? De que en sí el Estado paraguayo y todos los estados nos obligan ciertas cosas. Por ejemplo, pagar impuestos, dar información sobre nosotros, o como dice aquí, muy de vez en cuando, ir a la guerra inclusive, ¿no? ¿Cómo se impone eso? A través de las leyes. La ley es el principal instrumento. Se impone a través de la ley. Ley y orden. Se impone a través de las leyes que nosotros estamos obligados a cumplir, ¿no? Pero esa es la pregunta. ¿Tenemos nosotros esa obligación de obedecer la ley? Pero antes de eso, tenemos que entender, diferenciar dos cosas muy diferentes. Una cosa es cumplir con la ley y otra cosa es obedecer la ley. Son cosas totalmente diferentes. No es la misma cosa cumplir que obedecer. El ejemplo es, por ejemplo, ¿qué sería un acto de cumplir con la ley? Por ejemplo, el de pagar impuestos. Si uno paga el impuesto por temor o miedo de una multa, entonces ha cumplido con la ley, cumple con la ley. Pero si uno paga su impuesto pensando de que ese impuesto se va a convertir en beneficios de salud, de educación, y tiene esa idea, ¿verdad? De que ese dinero se va a reinvertir dentro de la sociedad. Entonces no es que cumplió por miedo a un castigo, sino que obedeció la ley, ¿verdad? Porque ve algo que está más allá del simple cumplimiento de la ley. Otro ejemplo es, imaginemos de que hay una persona tiene un novio o una novia, ya sea novio o novia, y ellos fueron novios por, no sé, 10 años, un periodo muy largo. Y ya son personas mayores, ¿verdad? Ya son personas mayores de edad. Y después de 10 años, uno le pregunta a sus padres, a sus propios padres le pregunta, ya somos novios por 10 años, ¿será que debemos casarnos ya? Y el papá y la mamá le dicen, mira a mi hijo, mira a mi hija, ya sea lo que sea. Yo pienso que no te conviene casarte con esa persona. Entonces ahí está bien contrastado. Uno no tiene, si el papá o la mamá dice que no, uno no tiene obligación de cumplir, porque ya no es un menor de edad, ¿verdad? Porque en el Paraguay de 16 a 18 uno puede casarse con la venia de los padres. Si uno tiene 16 años, uno tiene y quiere casarse, tiene que pedirle autorización a sus padres y sus padres tienen que autorizar ese casamiento. O sea, tiene que cumplir con sus padres. Pero al ser mayor, este cumplimiento ya desaparece. Yo no tengo obligación de cumplir con mis padres. Pero si yo tomo el consejo de mis padres, yo le estoy no cumpliendo, sino obedeciendo. Obedeciendo, porque son personas con más conocimiento, los argumentos que me dieron son muy convincentes y
tales cosas y cosas y tales. Pero esa persona le obedeció y decir, bueno, yo no voy a casarme porque no tengo la bendición de mis padres. Bueno, o sea, hay una obediencia, no hay un cumplimiento, no hay un deber de cumplimiento. Hay una simple obediencia. La cuestión dentro de la filosofía política es si nosotros tenemos o no esta obligación de obediencia. Si nosotros debemos obediencia, no cumplimiento. ¿Por qué? Porque bien sabemos de que la ley hay que cumplir. Hay que cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque si no, el Estado te va a venir encima, ¿verdad? Si uno roba, te puede ir en la cárcel. Si uno asesina, te va en la cárcel. Si no se pagan impuestos, vienen multas. Si uno, no sé, se adelanta en lugar indebido, está ahí, si la caminera te agarra, te va a imponer una multa también. O sea, hay el cumplimiento de la ley viene de esa capacidad coercitiva del Estado. Todos tenemos que cumplir con la ley. Pero obedecer la ley es otra historia, ¿verdad? De que nosotros tenemos que buscar un motivo por el cual, porque el motivo del cumplimiento ya está bien fundamentado. Si no cumplimos, viene el Estado y te aprieta con su poder, con su inmenso poder coercitivo, ¿no? Con su poder, con su policía, con su poder judicial, con sus jueces, con sus militares, literalmente un ejército te cae encima cuando vos no haces bien las cosas. Pero la obediencia es otra cosa, es otra cuestión, ¿verdad? Es una cuestión bastante diferente. Entonces, esto es lo que se llama los cimientos de la obligación política. O sea, los fundamentos de la obligación política. La obligación política es esa. Todos tenemos esa obligación política de obedecer la ley, no solamente de cumplir con ella, sino obedecer esa ley. Pero lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿qué crea esa obligación política? ¿Qué es el hecho en especial que nos hace tener una obligación política de obediencia de la ley? Tenemos 4 teorías. La primera es de la gratitud o beneficio en realidad. 3 teorías: consentimiento y el de justicia. Bien, el de gratitud o beneficio era, o sea, primero aquí hay otro ejemplo sobre cumplimiento, cómo se entiende el cumplimiento y la obediencia, cómo uno puede distinguir de manera clara eso. El ejemplo que pone es que estamos conduciendo por una carretera, no hay nadie en la carretera, no hay otros vehículos, no hay a la vista ninguna fuerza del orden, no tenemos ni policías, ni patrullas camineras, ni agentes de tránsito municipales, no hay nadie, ni tampoco tenemos otras personas comunes, no hay nada ahí. Pero llegamos a un cruce y tenemos un letrero de pare. Y la norma de tránsito dice que si se para, yo tengo que detener el vehículo, tengo que mirar un lado, mirar a otro y seguir adelante para evitar accidentes. Así se dice, así se estipula. Entonces yo voy conduciendo, no hay nadie en la ruta, veo el letrero de pare, entonces tengo que tomar una decisión. Voy a obedecer el letrero de pare y voy a detener un ratito el vehículo, o voy a, como que no hay nadie, no hay posibilidad alguna de que me accidente, no hay posibilidad alguna de que alguien me multe, voy a simplemente acelerar y seguir mi camino. Y lo que el ejemplo dice, la verdad, de que supongamos que la persona realmente pare
ese lugar. Y entonces si tenemos una persona ahí a nuestro lado y esa persona pregunta, ¿por qué vos paraste aquí, verdad? Si no hay nada, no hay ni una posibilidad de accidente ni multa. Entonces la persona dice, no, la ley dice que tengo que parar, entonces yo me siento, tengo que obedecer la ley, tengo que parar. Ahí está la distinción, ¿verdad? Esa es la obediencia a la ley, ¿verdad? Y en el otro caso tenemos el cumplimiento nomás, donde justo uno ve ahí un agente de tránsito y tiene que parar o si no pueden haber algunas consecuencias a no parar, ¿verdad? Bien, esta obligación se justifica por las siguientes teorías. La primera teoría es la teoría de la gratitud o beneficio, defendidas eh, por Sócrates y Platón en el libro llamado Critón, en donde dice que nosotros tenemos la obligación de obedecer las leyes porque el Estado nos da muchos beneficios. Pertenecer al Estado genera beneficios. Nosotros tenemos carreteras, nosotros tenemos un sistema educativo gratuito, tenemos un sistema de salud, tenemos una serie de beneficios. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es demostrar gratitud a los beneficios que el Estado nos da. Entonces, debido a eso, esa gratitud viene a través de nuestra obediencia a las leyes. La segunda forma de entender eso es a través de la llamada teoría del consentimiento. Es una teoría bastante, muy desarrollada en Thomas Hobbes y John Locke, que ellos desarrollaron algo que se llama el contrato social, son contractualistas, y en cualquier contrato nosotros estipulamos deberes y obligaciones en un contrato. O sea, la mayoría de los contratos, existen contratos que no son así, pero la gran mayoría de contratos son de esa manera. Si yo firmo un contrato de trabajo, tenemos dos obligados ahí, ¿verdad? El patrón tiene la obligación de pagar mi salario y yo como empleado tengo la obligación de brindarle mis servicios a ese patrón, ¿verdad? O sea, tenemos un deber, un derecho y una obligación de ambos lados. Ambos reciben alguna cosa. Pero lo que más caracteriza un contrato es justamente ese consentimiento. Si no hay consentimiento, no hay contrato. Porque imagina que a las personas se les obligue a trabajar en una determinada cosa. Entonces ya no es un trabajo, es esclavitud. La persona te está esclavizando en contra de tu voluntad. Entonces el consentimiento es una cosa importante. Y esta teoría del consentimiento de la obligación política, dice que nosotros, eh, porque, eh, porque nosotros seguimos viviendo aquí en este estado, dimos el consentimiento para que el Estado nos cree esas leyes. Nosotros tenemos que obedecer esas leyes, porque nosotros dimos nuestro consentimiento. Como vimos, el consentimiento es una cosa muy poderosa, ¿verdad? Muy poderosa. Por ejemplo, si uno va al banco y retira una cantidad de dinero y firma un pagaré, ¿verdad? Y ese pagaré es tu consentimiento de que si vos prestaste 5 millones vas a tener que devolver 7 millones. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Pero vos diste tu consentimiento de que vas a pagar 7 millones, pero te dieron 5 nomás.
¿Y qué pasa con ese consentimiento que diste? Bueno, podés de cierta manera revocar, ¿verdad? El banco te puede demandar para que pagues esos 7 millones por el cual firmaste. Entonces, el consentimiento es una cosa muy, muy poderosa, ¿verdad? Muy, muy poderosa. Y ese consentimiento en ese sentido de la obligación política es eso, de que nosotros dimos nuestro consentimiento al Estado, ¿verdad? Que él puede crear esas leyes y nosotros tenemos que obedecer esas leyes. Pero obviamente tenemos problemas en ese sentido. El primer problema es que no han consentido suficientes personas. O sea, ¿qué pasa con las personas que no pueden dar su consentimiento? Los niños, por ejemplo, si el niño tiene 1 o 2 años, ¿cuándo ese niño dio su consentimiento para pertenecer a un estado? ¿Verdad? Que sale con su cédula, nacionalidad paraguaya. ¿Dónde está el consentimiento que él dio? ¿Verdad? Entonces, no, aparentemente no hay un auténtico consentimiento en ese sentido. El segundo problema es que no se puede negar el consentimiento al Estado, ¿verdad? Porque en el ejemplo que dimos del contrato laboral, el que uno es contratado por otra persona, nosotros dimos nuestro consentimiento, que firmamos, pusimos nuestra firma y pusimos nuestra firma, un ratito, ahí. Pusimos nuestra firma en el contrato laboral y nos obligamos a trabajar ahí y el otro se obliga a pagarnos un salario. Pero el consentimiento conlleva que yo me puedo negar, ¿verdad? Como dijimos, si te obligan es porque ya es un trabajo esclavo ya. Alguien te está obligando. Vos podés negar trabajar a esa persona, aún si te pagan. Yo puedo decir, no, yo no quiero trabajar aquí. Yo no quiero hacer este trabajo. Por más que me paguen, yo no quiero. O sea, el consentimiento conlleva la posibilidad de la negación del consentimiento. Yo puedo negar eso. Pero con el Estado no sucede eso. Nosotros no podemos negar el consentimiento. ¿Cómo vamos a negar el consentimiento al Estado? Podemos enviar, no sé, una carta al Estado o simplemente no votar. Y yo no estoy dando mi consentimiento al no votar sobre eso ahora. No sé, pero el sistema político no está diseñado para la negación del consentimiento al Estado. Y de eso también nace un tercer problema de que, bueno, el Estado de repente puede crear un mecanismo para la negación de ese consentimiento, pero ahí crea una vía muy fácil para escapar de la obligación política. Porque si yo puedo negar mi consentimiento, ¿qué sucede? Que cuando pasa algo, si yo, no sé, robo un banco y digo, no, yo no acepto ser juzgado por el Estado, porque yo no di mi consentimiento para que este juez me juzgue. Yo no acepto este juicio. Y el Estado va a decir, bueno, si vos no aceptás, no hay problema, dale sus cosas y que se vayan. No podemos hacer eso, ¿verdad? No funciona así. O sea, el negar el consentimiento puede crear esa vía fácil de escape de la ley, ¿verdad? Entonces también crea ese problema en ese sentido. Si nosotros intentáramos solucionar el problema número 2. Bien, y el último de nuestras soluciones al problema político es la justicia o lo justo, lo que es justiciable. Yo obedezco a la ley porque es lo justo, porque es justo obedecer. Y la justicia, lo justo, siempre se representa por la balanza. Y la balanza también tiene dos lados. Tiene dos lados, tiene dos pesos que se equilibran. Cuando la balanza
pesa más hacia un lado, es porque algo está mal, ¿verdad? Porque tiene que haber pesos iguales. Entonces, si el Estado me da muchos beneficios, es justo que yo también eh, equilibre la balanza y le dé al Estado algo que es mío, que sería la obediencia debida al Estado. Un ejemplo que uno puede dar es, supongamos que uno vive en una casa con seis personas, ¿verdad? Y se establece, ¿verdad?, que cada persona va a lavar los platos en un día determinado de la semana. Y entonces eso es un sistema justo, ¿verdad?, que todos trabajan por el bien común, ¿verdad?, que es lavar los platos. Entonces vos te sacrificas un poco y no te va a caer la carga de lavar todos los días eso de repente. Entonces es una cooperativa, es una cooperación mutua. Entonces por justicia uno tiene que hacer eso, ¿verdad?, porque es lo justo para hacerse, ¿verdad?, crear un sistema justo de limpieza, que todos limpien de manera justa y de manera igual, ¿verdad? Solo que aquí también tenemos algunos puntos débiles. El principal punto débil de que el ejemplo del lavado de platos no se aplica muy bien al Estado, porque el Estado no funciona de esa manera. El sistema de lavar platos, yo tengo también que dar ser voluntario, voluntariamente yo tengo que hacer eso. Lo normal es ser voluntario. Si uno se adhiere a un sistema cooperativo, es por voluntad propia. Pero en el Estado no existe esa voluntad propia de adherirse o no a él, ¿verdad? Es una obligación. El haber nacido como paraguayo te convierte, te hace que tenés que cumplir con las leyes paraguayas. No tenés escapatoria sobre eso. Y las escapatorias posibles son muy difíciles de hacer, muy caras y muy difíciles. Hasta teóricamente puedes mudarte a otro país y intentar otra vida allá, ¿verdad? Hasta puedes nacionalizarte en otro lugar, ¿verdad? Pero obviamente vos no vas a nacionalizarte en un lugar más feo que el Paraguay, ¿verdad? O sea, intentar nacionalizarte, no sé, allá en Europa o Norteamérica, ¿verdad?, en un lugar lindo y cómodo y que dé más beneficios que el Estado paraguayo. Pero esos lugares son difíciles de nacionalizarse, son difíciles, no es simplemente que vos digas la intención de ser norteamericano, ya te convertís en norteamericano. No, vos sos paraguayo y tenés que estar aquí en el Paraguay, cumplir con las leyes paraguayas. Y si tenés a veces una suerte demasiado grande, o si tenés muchas ganas, una voluntad de hierro, o muchísimos recursos económicos, podés de repente nacionalizarte en otro lugar mejor que este. Pero como ven, son cosas son requisitos difíciles de cumplir, porque si fuera fácil, ¿verdad?, todo el mundo se iba a ir en un lugar mejor que este, ¿verdad? Bien, y ese es el problema del sistema de justicia, ¿verdad?, que nosotros no elegimos estar aquí, no elegimos aquí. ¿Y por qué sería justo que yo contribuya al Estado, siendo que no es voluntaria mi adhesión al sistema? Esa es la cuestión de esta teoría de la justicia. Obviamente no vamos a elegir alguna en concreto, pero está ahí todos los sistemas para que puedan leer y estudiar un poco. Bien, el último punto es, ¿qué pasa
si nosotros no podemos resolver este problema? ¿Qué pasa si no podemos resolver el problema de la obediencia? Podemos decir, bueno, cumplir es suficiente. Para mí cumplir es suficiente. Y la obediencia, eso no tiene solución, no, es algo cosa insoluble. Ah, pero si no tiene solución, significa que el anarquismo filosófico está bien. Tenemos dos tipos de anarquismo, ¿no? O tres tipos en realidad. El anarquismo coloquial, que es el uso de la palabra anarquista, ¿verdad? Que una persona que no quiere obedecer, o que un lugar sin leyes, sin reglas. No sé cómo decir, en mi casa reina la anarquía, uno puede decir, en el sentido de que cada uno hace lo que quiere y no hay ni una regla. Ese sentido coloquial. El sentido, en el sentido político, la anarquía política es aquella que dice que los estados son, que los estados son ilegítimos, que los estados no son legítimos. Y como no son legítimos, los estados tienen que ser derrumbados. Tenemos que derrumbar los estados. El famoso presidente norteamericano eh, Kennedy, el presidente que fue asesinado en la vía pública, se conocen esa historia. El francotirador Lee Oswald. Lee Oswald estaba adherido al anarquismo y él le asesinó al presidente porque él creía de que el sistema político, los sistemas políticos, los estados se deben derrumbar. Entonces, por eso cometió el asesinato. Es una de las versiones más recurrentes del asesinato de Kennedy. También es posible, ¿no? Pero el anarquismo filosófico es otra cosa. Es la tercera forma de entender el anarquismo. El anarquismo filosófico simplemente dice de que nosotros no debemos obediencia. No, no debemos obediencia a la ley, ¿verdad? No debemos obediencia. No tenemos el por qué obedecer la ley. Ese es el anarquismo político. Vamos a cumplir, ¿verdad? Porque ¿quién es si yo no cumplo también me van a meter en la cárcel? O me van a multar o me van a hacer alguna cosa que no me gusta. Vamos a cumplir, obviamente. Pero yo no creo que debemos obediencia. Eso se llama anarquismo. Anarquismo filosófico. El de decir que no tenemos obediencia a la ley, ¿verdad? Como ven, es algo bastante feo, ¿verdad? Decir que el anarquismo es correcto, de que nosotros no debemos regularnos por ninguna ley, ¿verdad? Eso tampoco nosotros no queremos como sociedad. Queremos reglas, queremos leyes que nos haga más fácil la vida en sociedad. Entonces tenemos que también buscar una justificación a esa obediencia de la ley. Bien, hasta aquí nuestra unidad. Si tienen alguna pregunta al respecto, y si no se durmieron, les escucho. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nino?
Todo bien, profe. Sobre la tarea de hoy va a ser de la unidad 1, 2 y 3. Sería un recuento, ¿verdad? Si está la unidad 3, del 1 al 3 va a ser el examen. Y para la unidad De, de- 4 de esta todavía no. unidad tendríamos otra vez. Y voy a preparar una pequeña tarea para cumplir nomás con nuestra cadena de tareas. Pero obviamente las tareas no son para nada obligatorias, son completamente voluntarias. Pero aún así yo creo que les ayuda, les va a ayudar la tarea. Para no sobrecargar mucho nomás, establecí examen nomás hoy y después voy a crear algunos ejercicios de la unidad 4. Bueno, profe, gracias. Dios, ¿alguien más? Bien, gente, en 10 o 15 minutos empieza el examen a las 20 horas. Entonces, vayan, descansen un rato y en unos minutos se va a habilitar el examen. Van a tener una hora, van a ver van a ver el puntaje que obtuvieron porque es selección múltiple. Ya van a saber ya su calificación ahí mismo en ese instante.